Damos la bienvenida este 16 de septiembre al ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, el trasnochador invitado, y a nuestra compañera María Delgado de la Ciudad de La Paz. Nos conectamos con esta entrevista. Muy buenas noches, Pamela. ¿Cómo está? Buenas noches a todo el país. Y efectivamente, nosotros queremos darle la bienvenida al ex vicepresidente de la República, quien ya nos acompaña en los estudios de Telepaís Medianoche, don Víctor Hugo Cárdenas. Muchas gracias por acceder a esta entrevista. Bienvenido. Muy buenas noches y un saludo a todos los colegas trasnochadores. Don Víctor Hugo Cárdenas, con nosotros queríamos conversar esta noche precisamente acerca de la ley en contra del racismo y la discriminación. Vamos a arrancar preguntando por qué, de acuerdo a usted, la necesidad de esta ley en este momento, en esta coyuntura y sobre todo en este gobierno, que parece que hubiera abierto más espacios a las diferentes nacionalidades que hay en el país. Yo creo que hay dos razones principales. La primera razón es de carácter político-electoral. El gobierno ha perdido en el último tramo más o menos 10 o más puntos en su percepción como buena imagen. Este daño es un golpe muy duro para ellos y por otra parte se combina con el alejamiento de varios grupos sociales, campesinos, indígenas y populares. No quiero mencionar Perú, Potosí solamente, sino también otros sectores. Por lo tanto, esta ley intenta acercar nuevamente esa relación con sectores sociales y mejorar su imagen pública. Y yo creo que esa es la urgencia. Además, podríamos mencionar aprobarlo en una fecha que nos recuerda a la tragedia del Porvenir en Pando. Es decir, más que razones técnicas, son razones políticas las que han motivado esa decisión. ¿Y existe discriminación en el país actualmente? ¿Y quién la está ejerciendo? ¿Quién discrimina a quién al momento? Bueno, en Bolivia siempre ha tenido fenómenos de discriminación, de racismo y de etnocentrismo, como ocurre en otros países. Yo creo que Bolivia es un país que ha nacido marcado por el racismo y la discriminación. El problema es que no se hicieron estudios técnicos detenidos que a nivel científico alimenten la elaboración de una decisión política. Una buena ley debe tener una fase técnica de investigación, de descripción, de sistematización de los fenómenos del racismo, la discriminación, etnocentrismo, xenofobia, etcétera. Y luego de esa fase técnica, encarar la fase política. Yo lamento mucho que el gobierno, con muy buena voluntad, saltaron la fase técnica y solo se dedicaron a la fase política. Don Víctor Hugo, muchos bolivianos se preguntan, ley antirracismo para más racismo. ¿Qué es lo positivo y negativo que usted encuentra en este instrumento? Hay aspectos positivos como tipificar algunas formas de discriminación y otras de racismo. Sin embargo, la definición es imprecisa. Es una ley todavía cruda, no muy madurada, no muy cocida, porque han eliminado la fase técnica de investigación y de sistematización. Por ejemplo, le menciono algunos ejemplos. En la teoría sobre el racismo hay una clara diferencia entre racismo y etnocentrismo. El racismo es entendido cuando un grupo humano o una persona cree que por razones biológicas es mejor o superior a otro. Eso es racismo. En cambio, el etnocentrismo es creerse que por razones culturales, lingüísticas o de costumbre, un grupo humano es mejor o superior que el otro. Ambos fenómenos son distintos. En la ley, en el proyecto de ley, se mezclan ambos aspectos. Por otra parte, se habla mucho de teoría, poco de lo práctico. Lo que se tipifica como delito no es teorías, son prácticas, son hechos. Y me parece que por el apresuramiento no han logrado elaborar una buena propuesta. Lo más aconsejable sería que paren el tratamiento de esta ley, hagan un trabajo técnico y luego encaren el trabajo político por el bien del país, por el bien de las víctimas que son ahora periodistas, puede ser cualquier boliviano, cualquier persona que voluntario o involuntariamente puede incurrir en delitos no muy claramente tipificados. Don Víctor Hugo, háblenos de los riesgos y vuelvo a repetir la primera pregunta. ¿Una ley antirracismo para más racismo en Bolivia? Mire, el racismo no lo ha creado este gobierno, pero sí ciertamente lo ha agravado. Ha puesto más sal sobre la herida. Y creer que con una ley van a frenar, van a acabar los fenómenos del racismo es una ilusión. Yo quiero recordar a este gobierno que tiene mucha relación con los cocaleros. La ley 1008, por su carácter policial y carcelario, no ha solucionado el narcotráfico en Bolivia. Por el contrario, ha crecido. Con esta ley va a ocurrir lo mismo. Lamento mucho que no se destaque fenómenos de prevención, de educación, de formación, campañas de investigación y de difusión sobre fenómenos de discriminación que pueden ser mucho más útiles. Además, teniendo un gobierno que comienza dando mensajes de confrontación, de discriminación y un lenguaje racista, es difícil creer que puedan hacer algo que ellos mismos no lo practican.
Bueno, señor Cárdenas, haciendo referencia al artículo que ha generado más cuestionamientos, que es el que habla de los medios de comunicación y la posible suspensión de la licencia, esto sale inmediatamente después de un artículo que se ha publicado en un medio escrito cochabambino. Un opinador hacía duras críticas al presidente, al vicepresidente, a algunos ministros. ¿Será esta norma una reacción impulsiva que está teniendo el gobierno en contra de los medios de comunicación, como se ha dicho, para amedrentarlos, o será una norma que efectivamente se necesita en la coyuntura actual de la comunicación en Bolivia? Una norma sobre el racismo y la discriminación es necesaria. Una norma sobre fenómenos de comunicación creo que existen, y sobre las que existen habría que mejorarlas. Pero este gobierno tiene un estilo de aprovechar cada ley para un ajuste de cuentas. Por ejemplo, la ley marco de autonomía sirvió para ajustar cuentas con alcaldes y gobernadores de oposición. La ley de juicios de responsabilidad para ajustar cuentas con exgobernantes. Y esta ley antirracista para ajustar cuentas con los medios de comunicación y con los periodistas. Yo lamento que haya entrado ese artículo de contrabando, y el gobierno, que lo dijo públicamente, concibe a los periodistas como sus adversarios, como sus enemigos, aproveche un artículo contrabandeado en esta ley para ese ajuste de cuentas. Yo aconsejaría al gobierno que deje la pelea, que deje la confrontación y el ajuste de cuentas y mejoren la ley. Ese artículo debería ser excluido de ese documento y en la relación con los medios tratarlo en otra ley muy distinta a la del antirracismo. ¿Cuáles son las consecuencias que podría traer esta norma y sobre todo el artículo 17? Básicamente discrecionalidad y abuso, porque puede ocurrir que un medio, cualquier escrito, radial o televisivo, invite a alguien y esa persona se exceda, comete un delito de discriminación racista y no solo sea sancionado él, sino el medio por el cual se emite. Es una barbaridad. Es realmente un error muy grande que refleja la precariedad, la mediocridad y la audacia de quienes han elaborado esta inclusión de ese artículo. Es un abuso al sentido común y eso dice muy mal de quienes conducen el país y de quienes conducen la Asamblea Legislativa. Quisiera que usted nos aclare qué peligros hay en esto de penalizar ideas discriminatorias, y la segunda pregunta, quizás complementaria, es ¿quién pone el parámetro de cuáles son estas discriminaciones a ser castigadas, entre comillas? Los pensamientos y comportamientos discriminatorios y racistas no se solucionan con criterios policíacos y carcelarios. Otra vez recuerdo la ley 1008. Se solucionan con una explicitación, investigaciones, campañas educativas, donde los medios de comunicación pueden tener un rol muy importante, incluir en el sistema educativo, pedir a las iglesias evangélicas, católicas y a todos los bolivianos para que hagamos campañas de toma de conciencia sobre lo negativo del racismo y la discriminación. Pero esta ley solo privilegia la cárcel y la sanción. Es una ley con un enfoque policial y eso es algo anacrónico, equivocado con el desarrollo de la ciencia antropológica y sociológica. Y además, ¿quién juzgaría qué es delito o no? Hay una enorme discrecionalidad. Ese famoso consejo que conduciría este proceso está integrado por autoridades del gobierno, pero todos sabemos en Bolivia que quienes más confrontan, más agreden, más insultan y tienen un lenguaje discriminador, etnocéntrico y racista son precisamente altos funcionarios del Estado. Por lo tanto, creo que aquí todos debemos serenarnos, tomarnos un tiempo para hacer un trabajo técnico, científico, para tipificar los fenómenos de racismo, de discriminación, de etnocentrismo, y luego con ese trabajo técnico elaborar en otro momento un buen tratamiento político de una ley contra el racismo y la discriminación. Sin ser necesariamente alarmistas y muy negativos, ¿debiéramos dejar de lado esta famosa ley? ¿Qué piensa usted? Yo creo que no dejarlo de lado, sino hacer un alto. Dejar a los técnicos que sin apasionamiento político hagan un corpus, como se llama en el trabajo científico, un levantamiento de los distintos casos de racismo, de etnocentrismo, de discriminación en las diversas zonas del país, porque Bolivia es pluriétnica y multicultural, tipificar, levantar el universo de este problema y luego de ese trabajo técnico encarar el trabajo político. Lamento que la Asamblea Legislativa haya saltado la fase técnica y solo como aficionados se han dedicado al trabajo político, y el resultado es una ley monstruo que en lugar de ayudar va a crear más complicaciones al país y sobre todo al gobierno y a los jueces, sin lugar a dudas.
Víctor Hugo Cárdenas, ¿desde qué punto nace entonces lo que usted ha dicho, este enfrentamiento o tal vez esta falta de coordinación que hay entre el gobierno y los medios de comunicación? Bueno, yo creo que la fuente que da origen a este enfrentamiento es la poca cultura democrática que tienen altos funcionarios del actual gobierno. No aceptan que hayan otras personas que piensen distinto al gobierno. Si el cardenal piensa diferente, lo tachan de enemigo. Si la Iglesia Católica piensa diferente, es tratada como enemigo. Si una región como el Oriente, o Cochabamba, o Pando piensa diferente, son tachados como enemigos. Si los opositores piensan diferente, también son enemigos. Ahora es el turno de los comunicadores. Si no son tachados de pollitos, de bubucelas o de cualquier otro insulto, pues ahora utilizan un artículo para ajustar cuentas con los periodistas. El origen está en que nuestras autoridades tienen escasa cultura democrática, claro, porque vienen ellos de una tradición autoritaria de izquierda, vienen de las guerrillas, vienen del confrontamiento duro, de la política vista como una lucha militar, pero no como una lucha democrática, donde la disidencia es un valor positivo. Ellos ven la disidencia y el pensamiento propio y diferente como un pecado y como un delito. Es decir, el origen está en que tienen nuestros gobernantes escasa y poca cultura democrática. No, Víctor Hugo, yo le estaba consultando el tema de las sanciones. Se habla incluso de 10 años de prisión más para las personas que discriminan, para las personas que están siendo racistas. ¿Son pertinentes estas sanciones? Mire, cuando se ha modificado o se está modificando el Código Penal, uno de los rasgos policiales del gobierno, carcelarios del gobierno, es duplicar o triplicar las penas. Pensar que aumentando las penas se van a solucionar las causas que generan delitos es una ilusión. Otra vez, el gobierno lo sabe muy bien. La ley 1008 no solucionó el narcotráfico en Bolivia. Incluso con esa ley, o a pesar de esa ley, el narcotráfico en Bolivia ha crecido. Este gobierno recibió un país con menos de 20.000 hectáreas de coca y hoy Bolivia tiene más de 50.000 hectáreas de coca. Y en este tema del racismo y de la discriminación, una ley policial y carcelaria tampoco va a solucionar este fenómeno. Yo confío más en un proceso educativo donde los medios de comunicación tengan un rol muy importante para identificar y difundir los errores racistas, los delitos racistas, de discriminación y de etnocentrismo, y hacer una campaña educativa y de concientización en todo el país. Que las sanciones tienen que haber, obviamente, pero después de ese proceso educativo. Anular el proceso educativo, anular la investigación y el trabajo técnico, y solo dedicarse a lo policíaco y lo carcelario no es un buen comienzo, ni es actuar con seriedad y apoyado en la investigación científica que hoy en el mundo ha avanzado muchísimo. No, Víctor Hugo, el tema es muy difícil de analizar y sobre todo ser concluyente, pero ¿usted cree que con esta norma vamos a superar diferencias, llámese racismo o llámese discriminación, o es definitivamente al margen de una ley con otra actitud que el gobierno, entendemos, debería también dar buenas señales? Yo creo que esta ley, en lugar de ayudar a solucionar los delitos de racismo, discriminación, xenofobia y etnocentrismo, lo que va a ocurrir es crear un espacio de discrecionalidad donde los jueces y los tribunales, por capricho, por voluntad propia, sancionen incluso con exageraciones supuestos delitos, porque está muy mal redactada, no tiene una relación adecuada con el Código Penal y menos con la propia Constitución política hoy en vigencia, y además no hay una relación adecuada con los tratados internacionales que Bolivia ha suscrito. Es importante que los políticos y los actuales políticos de la Asamblea Legislativa se calmen, se serenen, dejen a los técnicos hacer su trabajo científico serio de levantamiento de la problemática sobre este tema, y luego los políticos con esos insumos hagan una buena ley. La intención es positiva, todos debemos luchar contra el racismo y la discriminación, pero el tratamiento no ha sido técnico, ha sido exclusivamente político. Esa orfandad técnica ha provocado las falencias de esta ley, donde no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos bolivianos estamos expuestos a fallos discrecionales, y cuando una ley es tan vaga, tan contradictoria, no ayuda a solucionar el problema, sino lo va a agravar. Don Víctor Hugo Cárdenas, yo quiero agradecerle por habernos acompañado en el análisis de esta norma que está generando tanta polémica, y gracias por haber accedido a hacer nuestro trabajo.
trasnochador de la jornada. Hemos estado conversando con el ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas. Pamela, y de esta forma hemos llegado al final de Telepaís Medianoche. Claro que sí, despedimos a nivel nacional y recuerde, Telepaís Medianoche, nos encontramos mañana con lo último en información.